Día Nacional de la Historieta. Así es. Y no sé si hay un ranking de historietas en la Argentina. Ahorita que nosotros hablamos de historietas, ¿cuáles son las historietas que más han pegado? ¿Cuáles son las más conocidas? Yo, hablando de historietas, no sé, guíame vos, porque yo me guío más de la historieta de los diarios, la de viñetas. Claro. ¿Se consideran historietas eso o no? Se considera historieta sin lugar a dudas. Seguramente van a empezar a recibir un montón de mensajes. Sí, Todos ya los oyentes tengo. se deben estar acordando de un montón de personajes. Ajá. Lo que les puedo decir es que Argentina es una de las capitales del mundo de la historieta. A ver. No tiene nada que envidiarle a Europa, a lugares como Francia Sí. o Italia, y tampoco a Estados Unidos, Pero que dame son el formato, generalmente los lugares así, más comunes. ¿sabés qué es lo que quiero? Porque ya aparecieron 1000 mensajes. Sí. Achicar el panorama, que yo. La revista es una historieta. Las revistas que eran repetidas, digo que todas las semanas salía una, es una historieta. Las viñetas, lo de abajo, el negro blanco de Clarín, el del perro Diógenes Ramona. Guerrillera, Ramona. ¿Cuáles El- son historietas? El periódico, las revistas son los medios. Ajá. La expresión artística historieta puede ser una viñeta, como Sí. solía hacer Quino, por ejemplo, Bien, claro. Fontana Rosa, como puede ser esto, que es la razón por la cual se celebra en Argentina el Día Nacional de la Historieta. Esto, mirá, a mí me gustaría leer alguna vez, dice él, el 350, ya me lo acaba, no lo puede tener nuevo al Eternauta. No puedes tener una revista. Mostrarle al amigo del Las versiones. 350, me dice, me gustaría leer alguna vez el Eternauta. No Estoy- la leí jamás, pero es ícono de la historieta argentina. Es un proyecto, el del Día Nacional de la Historieta, que se gesta en el año 2009 con una iniciativa, 2005, como una iniciativa para recordar a los autores y a los personajes de la historieta. Ajá. La fecha escogida fue el 4 de septiembre porque en 1957 sale el primer número del Eternauta, que en realidad se estrena el semanario Hora Cero. Ajá. El semanario Hora Cero, editado por la editorial Frontera, que era la editorial de Héctor Germán Westergel, sale por primera vez el primer número del Eternauta, considerada la obra cumbre de la historieta argentina. Contame qué tiene guíame, porque la verdad, yo Bien. bueno, el nombre, te digo, el Eternauta, sí, pero no la vi, no la leí, nunca me... Yo me Bueno. nombran, por ejemplo, ya sabes, Condorito, Paturucito, Isidorito, Mafalda. Nippur de Lagash, Mafalda, Ah, claro. D'Artagnan. la de los diarios, D'Artagnan. fíjate, todas arrancan, como dijiste el otro día cuando hablamos de algo, arrancan en los Semanales. diarios, Claro. los semanarios. Sí. Y esta, contame del Eternauta, ¿de qué trata el Eternauta? Seguramente recordarán que la famosa historia del Eternauta arranca con una nevada mortal en la Ajá. ciudad de Buenos Aires. La particularidad de que la historia ocurra, la invasión extraterrestre ocurre acá a la vuelta de la esquina. Eso impactó mucho al lector, porque generalmente los lectores argentinos estábamos acostumbrados a las historias del lejano oeste, Claro. de la guerra del Congo, de otros lugares, de otros lados del mundo. O lugares Era- ficticios, ¿viste? lugares Decían, ficticios, lugares claro. ficticios. Esta historia estaba ambientada en Buenos Aires, en Ah. Argentina en realidad. Mirá. Y la invasión, llevada a cabo a través de una nevada mortal, ponía en jaque a la sociedad, que de repente no podían salir de las casas, tenían que encontrar la forma de poder salir. Sí. Ojo que esto se resignificó mucho con la pandemia, porque hay Claro. toda una nueva lectura que se hace de esta obra. Y Juan Salvo, que es el protagonista, tiene que defender no solamente a su familia, sino también a un grupo de amigos, y van a iniciar un viaje para desentrañar el origen de esta invasión. ¿Quiénes son los invasores en el Eternauta? Eso es algo de lo que me encanta de esta novela gráfica, historieta podríamos llamar. Los invasores, quienes invaden la ciudad de Buenos Aires, son también Ujú. personajes, seres invadidos. También son seres oprimidos. Es una historia que tiene mucha alegoría política, mucha alegoría filosófica, pero fue recién, en la década de los 70, que Westergel, también de nuevo con el dibujante Francisco Solano López, comienza a trabajar en la segunda parte del Eternauta. Mirá lo que es esa tapa, por Dios. Cuando él comienza a trabajar en esta obra, él ya lo hace de forma clandestina, porque él en los años 70 comenzó a militar para los montoneros. En vísperas de la publicación de este tomo, él es desaparecido por la última dictadura militar argentina. Al día de hoy no se sabe qué han hecho con él. Y no solamente a él, sino también a sus hijas, Ajá. a sus nietos y a su yerno. Se ensañó mucho los militares con la familia Westergel. Y sin embargo, su obra vive justamente en cientos de lectores, de autores, de editores, dibujantes, que lo recuerdan como uno de los autores. Él era guionista, era escritor. Ujú. Era geólogo primero, después se hizo escritor y aportó muchísimo. Él logró sacar a la historieta de la marginalidad, esto significa que antes era leída por un público muy pequeño, y convertirla para un público mucho más amplio, más adulto, adolescente, contemporáneo, llámenlo como quieran, y dotar a la historieta como una expresión
de identidad cultural argentina. Eso me parece que es lo más importante de destacar. Por eso se escoge El Eternauta, porque tenemos como cientos de miles de personajes en la historieta historieta emblema. argentina. Vos sabés que es increíble, uno que quería ver el Eternauta, claro, el dato, yo no lo tenía, esto es muy interesante el dato, tú decía que es Sí. en Argentina, digo, Sí. ambientada en Argentina. La ¿Se particularidad... puede comprar? Te pregunta él si existe la posibilidad de comprar, si existe algún Sí. libro como eso, ¿dónde habría Sí. que encontrarlo? Van a encontrar en librerías de todo el país ediciones como esta, que son las ediciones de bolsillo, que les puedo asegurar que se encuentra muy fácilmente. Es una de las obras más editadas en un montón de idiomas. De hecho, hace poco en España editaron una edición tapa dura que sale una fortuna, Ajá. que se encuentra en las librerías locales, no voy a mencionar dónde, pero la verdad que es A mí muy me fácil gusta de leer igual de encontrar. tapadura. Bueno, No sé por qué. a lo mí mismo, también, pero de tapadura- momento es inaccesible. Che, para mí. Checa, voy con vos porque no conozco la historia del Eternauta. Nos invaden y controlan. Sí. Él lo toma como una expresión a full sobre del capitalismo sobre el pobre. Lo es, y del Pero imperialismo. él también. cuenta que del tomo 2 al 4 magnífica su tendencia política montonera, lo que dibuja la historia original, me Sí. dice. Era esto que estabas contando, ¿no? Sí. El segundo, ¿no? A miedo de revelar partes claves de la historia, la primera parte del Eternauta, uno da cuenta que los invasores, como yo les decía, también son seres invadidos. La historia se vuelve mucho más filosófica. En cambio, los malos, los villanos de la segunda parte del Eternauta son los humanos, son los militares. Ajá. O sea, hay Mirá. una mirada claramente política, porque su mirada cambia radicalmente. De hecho, esto lo escribe en clandestinidad, Ahí lo todo escribe, lo que lo escribe contaste, escondido. lo que contaste de la familia toma... Exacto. Bueno, porque es importante Exacto. saber quién la escribe. En este caso, a ver, Sí. muchas veces dicen, mira, yo escribo algo, no es que lo quiero, me gusta, lo pienso. Lo escribo como una cuestión de escritor o hago un programa o hacemos entrevista en base Claro. para que sea para todo. Y otra es, tomo posición directa, como en el caso este, que te lo comparan, yo no la conozco mucho. Hay dos o tres que me hablan de muy parecida a Gilgamesh. Gilgamesh. Yo no tengo ni Sí, idea que es Gilgamesh. Gilgamesh. Sí, tiene particularidades. Argentina tiene esto de que muchos autores se enfocaban en la ciencia ficción. Ujú. Lo bélico y la ciencia ficción fueron los géneros de antaño de excelencia de la historieta. No me voy a poner a analizar ahora Ajá. todas estas historias, pero Gilgamesh es uno de los personajes también No, vos sabés que muy no la conozco. reconocidos. Sumo un dato más Sí. negro porque, y Hernán, la importancia de la obra es que ya se anunció también que llegará a Netflix, Sí, ¿no? correcto. Para aquellos que estén interesados en leerla y después reforzar o verla visualmente, digamos, Sí. ya se contó que comenzó el rodaje del Eternauta, que será protagonizada por Ricardo Darín. Ricardo Darín. Exacto. correcto. Mirá ahora que me decís para contarle uno que ya se había imaginado, el Eternauta en cine con, no sé los personajes, Rodrigo de la Serna y Esbaraglia, me decía él. Ajá. Ahí se me pasó uno, a ver, lo tendría que rastrear. Porque- Pero ¿qué te dicen? Que le gustaría ver... Claro, una peli. Si me lo manda de nuevo, porque yo lo veo cuando entra, cuando cliqueo uno ya Claro. se me hace un quilombo. Claro, y yo soy de la vieja escuela. A mí me hubiese gustado ver una serie o una película animada del Eternauta. Ah. No considero que sea un producto fácil de crear con actores de verdad, con todo lo que implica. Si el quien leyó va a saber, o sea, hay criaturas, hay explosiones. Es difícil, pero vamos a tenerle un poquito de fe. Uno Beneficio de la pregunta, duda. yo leo la pregunta del 479, primero que la mirada y que lo escribe, además creo que es una mirada muy de los argentinos en general, dice, Ujú. ¿por qué mierda los malos son los militares? Te pregunta vos, pero Ujú. vos estás contando la historia que escribe otro. Claro. Y esa persona que pregunta tendría que leer Claro. primero esto como para tener para explicarse a sí mismo por qué los militares son los malos, pero claramente, como decíamos, es una mirada propia del autor, porque también él hablaba sobre el imperialismo. Ujú. Esto que no se Le- lo tome a personal, no estamos diciendo que los militares son los malos de la humanidad. No, Esto no, es una obra de la- ficción. y que tiene de que ver ciencia con una ficción. época hoy otros ya empiezan Claro. a responderle al amigo. Pero insisto, más allá que coincido en lo que están planteando acá en el libro, uno, si lo escribe, uno es una opinión o algo que marca el que hizo Sí. el libro, digamos. Claro. Lo que estamos contando es lo Además que hizo el decimos libro. que el tipo militaba para los Y montoneros, lo o sea, no acla- escondía en aclara. ningún momento, Y está escondió desaparecido él y su familia. Y todavía está desaparecido. Eh. El grito de ¿dónde está Westergel? Todavía resuena en las voces de no solamente los lectores, sino también cientos de editores, de autores. Y miren, Bien. les traje otra, esta les va a encantar. Los salteo, no quiero dejar de responder. Vos Sí. dijiste que eran los malos, dice no, él cuenta la historia de lo que hizo el escritor mencionando lo malo, pero bueno, igual te cuento que hay 5.000 en el medio
cuando leí tu mensaje que te escriben, te Claro. comentan por qué los retrataba como los Claro, malos. seguro. Cierro esto, podrás ser tu opinión es otra, lo escribís, agarrás tu red social y ponés amo los militares, amo lo que pasó Claro. y lo pones en tus redes. Exacto. Sí, dígame, Esto, Checa. Las aventuras del negro Raúl, de Arturo Sí. Lanteri, fue la primera historieta creada por un autor argentino. Esto se publicó en 1898 y fue recientemente editado en papel de manera íntegra por la gente de la Biblioteca Mariano Moreno de Buenos Aires. Upa. Esto es polémico. Primero, es un documento histórico importantísimo de analizar y contemplar, pero también digo yo que es polémico porque van a ver la manera en la que el personaje del negro Raúl es retratado en esas historias donde aparecía, donde, bueno, aparece como un tipo que no sabe leer, que es medio tonto. Ajá. Entonces, el problema quizás de estudiar este tipo de obras en la actualidad puede llevar ese tipo de lecturas contrarias. Sin embargo, para mí es fundamental, no solamente porque es un documento hermoso como está editado, sino que también conservaron el formato de las revistas antiguas. Incluso hay publicidades de la época que la verdad que vale la pena ser descubiertos. Y esto me lleva, y con esto ya voy cerrando, hoy por hoy hay además de que todas las industrias, la mayoría de los sectores están en un grave problema por la crisis que estamos atravesando a nivel financiero, el sector editorial no zafa de esto y se encuentra hoy por hoy ante la imposibilidad muchas veces de producir o imprimir o reimprimir títulos, lo cual también interpela a los autores, a los creadores de contenido que todavía apuestan por el papel en lugar de la pantalla digital. Claro. Se está volviendo muy difícil porque el papel, como ustedes saben, es uno de los bienes en la actualidad en Argentina más caros, y no solamente en Argentina, del mundo también, y se está volviendo muy difícil, pero todavía quedan algunos locos que se animan a la aventura editorial. Así que celebro, en Rosario se lleva a cabo todos los años una convención de historietas, específicamente de historietas. Nada que ver tiene a la Comic Con de Buenos Aires. Y todos estos... Comic Con es una bomba, ¿no? Es una bomba, pero Pero es una de mirada cómics, más comercial, claro. de películas, series. Esto se enfoca en autores y editores de historietas, y escritores también, obviamente, en Rosario. Y la verdad que hablar con ellos, que te cuentan las problemáticas, pero también las satisfacciones que da trabajar en esto, es hermoso. Así Se, que, bueno, puede eso para conseguir, recordar. se puede conseguir estos materiales en librería porque hay miles que Todo. ahora todos quieren leer la del Eternauta. Sí. Y te voy a recordar algo a vos lo vas a tener más presente, ¿verdad? Yo no... Mira, imagínate, hablamos algo que trajo polémica. ¿Te acordás la polémica del Nestornauta? Sí, bueno, Claro, pero el eso, astronauta. yo perdonen, para mí no fue una polémica. Lo quisieron polemizar porque no lo lograron entender. La figura de Néstor interpretando al Eternauta es muy importante porque el día que Néstor asume, a su lado, ¿quién se encontraba? La viuda de Westergel. No es casual que Néstor haya... O sea, que tampoco fue algo de Néstor. Las juventudes kirchneristas tomaron a la figura de Néstor y a la figura del Eternauta por su simbolismo y por lo que significa para la juventud en ese momento. Y el hecho de que haya estado la viuda Claro. reivindicando la lucha por la verdad y la justicia, me pareció muy importante. Después, que haya una persona que no tolere a ninguna figura del kirchnerismo y que critique, bueno, eso ya es otra cosa. El Eternauta es una cosa, Néstor es otra, pero bueno, les cuento el porqué. contexto. Claro, No, el no, contexto. claro, eso, pero Néstor fue asume algo y que está pasó. acompañado por la viuda de Westergel en el balcón. Ujú. No es menor esa presencia. Pocos se dieron cuenta quizás, pero... No, bueno, se pero ha trajo, recogido. hago Claro. el parámetro porque había traído, ¿no? Claro. En la comparación había traído. Y después Encontré está el sí. viajante de la eternidad, todo ese concepto, pero que ya es mucho más interpretativo y libre. Encontré una página que se llama historieteca.com.ar. Correcto. Tenés absolutamente toda Sí. la mayoría de las historietas recreadas acá en Argentina. Sí. Pregunta, ¿el Eternauta va al cine ahora? A las series, Netflix. A Netflix. la plataforma directo. ¿Qué historietas fueron a la pantalla? Un montón. Bueno, de Fontana Yo me acuerdo de Rosa Paturucito. también, claro. Por ejemplo, Paturucito se Sí. hizo la película. Sí, de Fontana Que Rosa. tiene un tema de Jorge Rojas. Paturucito. Paturucito se hizo yo- película. O sea, es que sí, pero no, Sí. no sé si lo vi a la peli. Bueno, uno que me Eh, olvidé de traerles que me fascina son Las Puertitas del Señor López. Claro. Tuvo adaptación en los Sí, años sí, 70 sí, claro. con actores de verdad. ¿Era película? Película. O Era serie? película. No, película. me acuerdo, Puertitas del Puertitas Señor del López, Películas Eh, animadas. Era vos sabés que cuando eso era porno la Puertitas del Señor López. Claro. Claro. Porque te abría una puerta y toqueteaban, chico. En la historieta no era era erótica porque presentaba Sí. mujeres desnudas y todo eso, pero no era pornográfica en sí. Katy Aleman. Pero tenía también muy interesante la cuestión de la burocracia, el escape a la imaginación, muy interesante. Películas, bueno, de Fontana Rosa, el Martín Fierro de Fontana Rosa, Buggy el Aceitoso, todos estos personajes Ajá. llegaron Boogie- al cine. Boogie se hizo. Buggy se hizo con Pablo Echarri y Nancy Duplá, ¿Viste? con las voces.
y un montón de otros ejemplos. Pero para que no quede abierta la idea, todo lo que yo traje hoy para mostrarles se consigue en las librerías de Argentina. Bien, Búsquenlos. está bueno. No voy a decir dónde. porque eso ya- Explotó. No, pero la clínica del doctor Ureta no sé si era no era una historieta. No, Era no, directamente no. Una película, eso ya es más. Lo otro sí se llevó la historieta, como estamos Claro. contando. ¿Recuerdan que es el Día Nacional de qué? historieta. De la La historieta. historieta. La historieta Ah, argentina. ¿qué hablamos? Que un proyecto que comienza en el 2005, en el 2009 se aprueba y desde allí todos los 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Historieta en homenaje a Westergel y a Solano López por esta obra tan importante que fue El Eterno. En mi casa no faltaba nunca, pero yo la leía, la miraba así de refilón, y si te leía una sola. Estaba el Tony Ujú. Claro. y D'Artagnan. D'Artagnan. Sí, Claro, lo bueno. leían lo más grande que Claro, yo. Tony digamos, D'Artagnan sí. y Yo Pur, esa era absoluto- como había ni por fanáticos delante. en cada Esas casa. tres eran básicas, eran básicas. Mesita de luz tenía de esos Mesita de colores luz, naranja. o el revistero Porque, que hacía en la primaria. El color no era blanco y negro, No. esos colores naranja más negro. A mí dame Si Paturuzito, tienen- Paturuzú, Ah, Sidón, bueno. Si les han quedado claro. algunos números, Condorito. acepto donaciones. Ah, ¿de qué? De revistas que les hayan quedado de la época. Me dice uno, no se olviden de Mafalda. ¿Cómo no olviden de Mafalda? No, obviamente. Nombramos, ¿no? De Ya lo hecho, nombramos. recuerden que hasta el 8 de septiembre continúa en la Estación Belgrano, gratuito, El Sí. Mundo Según Mafalda. Claro. Esta muestra hermosa Está buenísima. que vino de Está Córdoba. buenísima, la vi. No se la pierdan. Pero además, le contamos, el arranque tiene que ver con la fecha de lo que trajo Sí. Checa. Por eso le decía recién al oyente, lo que tiene que entender, porque ahí veces el oyente, o Manuel, que me dice, perdón, pero pasa que exploto. Vos le contás de un escritor que opinaba o escribía de algo y la gente se enoja porque quiere... A ver, esto como yo opine de algo y que diga lo que él opina. Yo puedo Claro. opinar, decir lo que yo opino. Obvio. Digo, que ya de por sí cuando vos decís algo que tenemos, quilombo. Pero uno, como le digo, yo prefiero tener un quilombo por lo que digo, porque opino, y no un quilombo por opinar por lo que me diga alguien de su WhatsApp. Esto, Claro. o bien lo que trajo Checa. Capaz que ni coincide con lo que trajo, pero el material es que te está contando es el material de lo que volcó la persona que lo volcó a una historieta. Exacto, y en el caso de la segunda parte, básicamente dio la vida por esto, porque Bueno, termina ha de publicar desaparecido. esto de manera clandestina y lo desaparecen. No es menor tampoco. Y para terminar, les recomiendo que busquen en la página web Archivo Histórico de Revistas Argentinas, una labor inmensa que generan desde Buenos Aires, la digitalización Ajá. de cientos de revistas, entre ellas muchas historietas, pero de todo. Chicho, deporte, lleno de revistas de Lleno, deporte, respeto. todo digitalizado en PDF de manera gratuita, lo podés descargar. Bueno, la revista Fierro, que ahí tengo un par que les traje para que Sí, vean. sí. Todo esto lo consiguen de manera gratuita, o sea, no hay excusas para no leer todo esto que A antes mí me parecía gusta igual, perdido. quiero yo el papel, esto que tenés ahí, que dice fantástico. Esto ¿Cómo toda lo la vida, tenés? toda la vida prefiero esto. Toda la vida. Ya la nombramos, mi amigo Anipur. Yo sé que es uno que quiere. Ya nombramos Mi 20 papá, veces. de Anipur, mi amigo. recordarme de mi viejo, nombraba siempre Caras y Caretas. Claro. Ah. Bueno, Caras y Caretas, lo esto nombraba que está, siempre, que mi está viejo. ojeando Dai, el negro Raúl, surge de Caras De y Caras y Caretas. Caretas, Ajá, claro. ahí es el Bueno, origen. vos sabés lo que me cuenta el doctor Ulises Bianchi, Carlos, que lo vi el otro día ahí paseando también, degustando algunas copas de vino. Yo le decía, claro, al revés, pero él me dice que no, que el doctor Cureta también sale de una historieta que Claro. era de la revista Humor. El cacique, escucha, el cacique, el nombre del cacique, yo no la vi esta. El cacique Paja Brava Puede ser. era de la Sex Humor. Viste que yo no sabía porque antes te decían Paja Bravo. ¿Llegaste a agarrar la de Paja Brava? Sí, Le decían sí, sí, Paja Brava. obvio. ¡Ey, Paja Brava! Ay, paja brava. Muy Bueno. y a Sex Humor también tengo muchos números. Mirá vos, pero Me encanta. viene de ahí. ¿Paja Brava viene de la Sex Humor? Puede ser. Además, Puede todos ser. los, No, no todos digo los que- grandes yo la leía, escribieron sí, en la sí, yo Humor la y la leía. Sex Humor, Fontana Rosa, Sanjú, Con mi todos viejo escribieron lloraba con la Quino. La historia de Walter Kloss. ¿Eh? La historia de Walter Kloss en Sex Humor. No, Walter Kloss, para la gente que no lo sabe, era un nombre ficticio de uno de los periodistas que más estaba en la Asociación del Fútbol Argentino Ajá. y que salía informando las novedades. Carlos, ¿te acordás cuando eran los martes, los jueves, arbitraje, expulsión y todo? Salía informando todas las novedades. Ya te voy a decir el nombre original del periodista. Y firmaba en Sex Humor como Walter Kloss, que contaba una historia fantástica. Porque decía, ¿por qué no me pasa? Bueno, yo ahí lo quiero leer, pero la gente está bueno cuando vos le tocas el botón del recuerdo. En mi casa se leía Rico Tipo. Rico tipo, claro. Bien. Mi viejo Pablo hacía de eso, Nicolás sí. Tiné. Otro me dice, es verdad, Sex Humor estaba Paginetas. que era una especie de sección, Pagineta. José María Suárez, Walter Kloss. José María Suárez, un histórico periodista de AFA. Me encanta, bueno, Chicho, la verdad hay un montón que mandan esto. Linda, Paja Brava, Sex Humor, otro me dice, Paja Brava es de Tabaré.
de Tabaré. Tabaré. ¿No? Bueno. Esas están digitalizadas en esta página que yo digo. Ah, no ¿está? tengo yo en papel ¿Cómo paja es? brava, al menos no. La página. Archivo histórico de revistas argentinas. No me lo nombraron o no lo leí, porque tengo un montón sin abrir. A Lupín el aviador no me lo habían nombrado. Lupin, una revista, sí. Fulgencio, el Don- hombre Don que no Fulgencio. tuvo infancia. Don Fulgencio. Está bueno. Hace poco falleció Tabaré, Ajá. el creador de Diógenes y el Y Linchera. el Linchera, claro. Esa sí la personajes veía. míticos. Diógenes y el Linchera, Escribió mucho en Sex Humor. Claro, la veíamos porque antes yo en los diarios se leían de atrás para adelante. Ustedes leían el diario de Claro. atrás para adelante. Entonces vos agarraba historieta, por ahí te agarraba una necro y te agarraba deporte. Antes que traigan el deportivo por separado, ¿no? Claro. Vos agarrabas la parte de atrás. Bueno, ya algunas ya me están nombrando, ya nombramos. Ya, por eso ya las nombramos. Gracias, Checa, me A encantó el ustedes, bloque. Muy bien.